Estimados amigos y oyentes, a partir de este momento, en AM970 y FM 107.1, Radio Guaraní, nos complacemos en presentar Saliendo al Campo. Toda la información del campo y agrícola que necesitas saber antes de comenzar la jornada. En la conducción, Miguel Moscarela. En la producción, José Estilo. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Temperatura 21 grados. Saliendo al Campo, un programa con aires de campo. Hola Argentina, ¿cómo estamos? Llega el momento de despedir este 2024. No sé ustedes, pero yo ya estoy lista y preparada para despedir este año que ha traído también muchos momentos alegres de aprendizaje y de desafíos para dar lugar a lo nuevo al 2025. Deseándoles, por supuesto, a todos los que están del otro lado de la pantalla lo mejor en este nuevo año. De momento entonces vamos a revisar juntos cómo van a estar las condiciones de tiempo para el martes 31 de diciembre, último día de este año, que llega con una jornada de tiempo variable, calurosa y húmeda para distintos puntos de Argentina que a continuación vamos a empezar a desarrollar y ver en detalle, pero sobre todo hacia el norte y para lo que sería la franja central del país. En cambio, para la Patagonia el escenario es distinto porque ingresa un frente frío que desciende las temperaturas sobre todo hacia el centro y el extremo sur. Pero comencemos con las regiones del noreste y litoral, en donde continúan las altas temperaturas. Estamos hablando que vamos a despedir este 2024, este 31 de diciembre, mejor dicho, con mesa afuera, porque el tiempo se presentaría mayormente estable para estas provincias, a excepción de Misiones, que podemos colocar la mesa adentro, porque las chances de lluvias, precipitaciones estarían presentes sobre todo hacia el norte de Misiones. Temperaturas bastante elevadas, estamos hablando de máximas que llegarían hasta los 40 grados, con cielo despejado a parcialmente nublado. Viento del norte que también alcanza la franja central del país. La
La tendencia está en cuanto al ascenso de temperaturas. También este aire caliente y húmedo lo que hace es generar una sensación térmica elevada. En horas de la tarde vamos a sentir un ambiente un tanto pesado porque de momento no hay cambio en la masa de aire. Pero hacia la segunda parte del día llega el tiempo inestable, sobre todo para lo que serían las provincias de La Pampa, Buenos Aires, que cuenta con alerta amarilla por tormentas, y hacia lo que sería el oeste de Córdoba, alcanzando el centro y el sur. Por lo tanto, para estas provincias mencionadas, la recomendación en cuanto a las condiciones de tiempo es que se invita a poder despedir este año con la mesa adentro de nuestros hogares o tener algún plan B bajo la manga en el caso que quieras disfrutar de una noche un tanto más fresca. Para el resto de las provincias, Santa Fe y Entre Ríos, tiempo mayormente estable con cielo parcialmente nublado y con tiempo bastante caluroso en horas de la tarde, que también se repite hacia las provincias cuyanas. Y lo que también se repite es la alerta amarilla por tormentas para las 3 provincias que vemos en pantalla. Hay que recordar que este fenómeno puede incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento. Así que mucha precaución al respecto. Si nos trasladamos hacia el noroeste del país, vamos a observar también cielo mayormente cubierto, con las chances de lluvias, precipitaciones. La alerta amarilla por tormentas más bien estaría indicada hacia lo que sería el este de La Rioja, también precaución al respecto. Pero sin dudas para estas regiones se afianza todo lo que sería este frente de aire cálido tropical proveniente del sur de Brasil, que se instala en esta región y por lo tanto mantiene temperaturas bastante elevadas, tal como lo vemos en pantalla, máximas que estarían llegando hasta los 40 grados. De punta a punta entonces nos trasladamos a la Patagonia, donde el escenario es distinto, tal como lo anticipaba al principio del video, por el ingreso de un frente frío que desciende las temperaturas, viento soplando del oeste, sobre todo hacia lo que sería el centro y el extremo sur de la Patagonia. Tiempo variable con tiempo inestable, no solo para la provincia de Río Negro, también sino Chubut y lo que sería Santa Cruz, el archipiélago de Tierra del Fuego y Malvinas. Alerta amarilla por vientos para Chubut y también Santa Cruz, con ráfagas que podrían llegar a superar los 90 km por hora. Alerta amarilla por lluvias también para Santa Cruz, con la probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia y de nieve en la cordillera de Chubut y de Santa Cruz. Con esto dicho entonces, ya estamos listos y preparados para conquistar y despedir este 2024. Y yo te quiero recordar que toda la información que ves en pantalla, los pronósticos extendidos y las noticias relacionadas, puedes encontrarlas en todas nuestras redes sociales y en infoclima.com. Muchas gracias y gracias por permitir que seamos parte de tus días. Muchas gracias y que tengas un feliz 2025. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Cencerro de la madrina relinchando a su manada, guardamontes espinados por tus chañares y talas. El trino de tus orzales santifica tus mañanas, taconear de un zapateo, el remanso en tus aguadas. Un zapucay pecho adentro le abre puerta a tu alma gaucha, y un chamamé montielero te anda nombrando mi patria.
Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Frutería y verdulería El Gringo. Te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Crisis financiera en empresas del agro golpea a toda la cadena comercial. En los últimos días se conoció la situación de crisis económica y financiera que afecta a diferentes empresas del sector y que generó una fuerte preocupación en el agro. En este contexto, las compañías afectadas señalaron que están teniendo dificultades para cumplir con sus compromisos financieros, pero reconocieron que trabajan para lograr una solución. En tanto, especialistas aseguraron que si bien por ahora son casos puntuales, podría generar mayores inconvenientes en la cadena de pagos del agro. Hidrovía, el gobierno realizará cambios en el organismo de control. La decisión oficial propone la disolución de la Administración General de Puertos y la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Economía. La medida también implicará la eliminación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, buscando eliminar la superposición de funciones y la burocracia. La medida coincide con el avance de la licitación para el dragado y mantenimiento de la hidrovía, un recurso vital para el comercio exterior argentino. Lechería se recupera la producción y mejoran las perspectivas para 2025. Así lo advierten referentes de los grupos CREA, según reflejan sus últimos relevamientos, tras años de fuertes bajas. En este contexto, tamberos recalcan que la mejora en el precio de la materia prima se dio de la mano de la caída en picada de la producción. A su vez, desde la Cámara de Productores Lácteos de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires, destacan el desafío de optimizar costos y hacer más eficiente en general la producción y en especial ante una eventual baja de los derechos de exportación a la soja y el maíz, principales insumos de la alimentación de los rodeos lecheros. En las últimas horas el gobierno decidió disolver la AGP, la Administración General de Puertos, que desde la administración del gobierno anterior de Alberto Fernández manejaba la gestión de la hidrovía después de que obviamente el gobierno la estatizó y utilizó los recursos para contratar a una empresa privada. Sobre esto y sobre lo que puede llegar a ocurrir en este contexto donde está en pleno proceso el llamado a licitación para el dragado y el balizamiento de esta importante autopista fluvial de donde salen el 75% de las exportaciones argentinas, bueno, nuestro compañero Mariano Galíndez en Rosario nos trae el siguiente informe. Dos dragadoras importantes a nivel global como son la belga Dredging del grupo DEME o la holandesa Rode Nielsen presentaron recursos administrativos contra la licitación de la hidrovía. Están pidiendo que o bien el proceso se cambie de manera radical o se anule. En sendas documentaciones presentadas a la Subsecretaría de Puertos Navegables, al Ministerio de Economía de la Nación y al propio presidente Javier Milei, estos dos grupos que estaban interesados o dicen estar interesados en participar en la licitación, lo que denuncian es muy sensible, es muy grave. Dicen que tal como están redactados los pliegos, están direccionando el resultado de la licitación a que haya un ganador. ¿Qué ganador? La empresa que hoy tiene el contrato de dragado de la hidrovía, que es la belga Jan de Null. O sea, es una acusación muy seria, porque no solo están en escritos que son muy largos, uno tiene casi 150 páginas y el otro tiene casi 100 páginas, no solo ponen para cuestionar y para recurrir el proceso en marcha de licitación cuestiones técnicas, como podría ser cómo se pondera una tarifa o las obras a realizar, sino lo que están diciendo con todas las letras es que ellos ven que así como están redactados los pliegos con los términos y condiciones, es un traje a medida para que gane Jan de Null. O sea,
muy difícil, muy duro lo que están acusando al gobierno nacional. Son recursos administrativos, no judiciales, pero claramente están mostrando que esto puede seguir escalando. El proceso de la licitación de la hidrovía se largó a fin de noviembre y el gobierno, como novedad esta semana, había anunciado de que, a diferencia de lo previsto inicialmente, de que los pliegos con las ofertas se abran a fin de enero, se pasó para fin de febrero. ¿Y por qué? Porque está haciendo algunos retoques a los pliegos, está haciendo algunas modificaciones en base a propuestas que le están haciendo los distintos usuarios de la hidrovía, como son los puertos, las aceiteras, los agroexportadores, las navieras, los industriales. Ahí hubo algunas novedades importantes, por ejemplo, en el pliego como que se ponía un límite preciso a que la profundización del calado llegue a 39 pies y el resto quedaría a disposición en tiempo y forma del ganador de la concesión. Lo que está buscando en cambio, y se logró que el gobierno modifique, es que se llegue a los 42 pies, ¿sí? De que se establezca en la licitación que tiene que llegar a los 42 pies en un tiempo prudencial, siempre y cuando obviamente los estudios de impacto ambiental así lo permitan. También hubo otros cambios técnicos, pero esto que está proponiendo y que es la novedad de la semana en materia de hidrovía, que es lo que están diciendo DEME, o sea, la empresa Dredging del grupo DEME y Rohde & Nielsen, es que ellos están objetando la licitación, ya no están haciendo una observación, no le están pidiendo cambios, sino están diciendo o lo cambia de raíz o lo que hace es anular, es lo que están pidiendo. Ahora hay que ver la respuesta que tiene el gobierno, que tiene o bien niega todo o bien establece cambios, pero estos cambios que están pidiendo ellos son muy de fondos, o sea, serían cambios trascendentales. En el sector de usuario de la hidrovía lo que hay en temor es que esta escalada de tensión aborte el proceso, que es lo que más se quiere, que la hidrovía deje de estar administrada por el sector público y pase a estar administrada por el sector privado, a riesgo empresario, sin subsidio y con un plan de obras, porque lo más importante es que la hidrovía necesita un refresh urgente de tecnología que mejore la navegación, necesita un refresh importante de obras que amplíen el calado, que amplíen el ancho del canal, zona de ras, zona de maniobra, nuevos mecanismos de navegación en tecnología. O sea, eso que se pierde y se demore por este problema es algo que temen los usuarios, y habrá que ver, eso sí, lo que también ponen sobre el ojo los puertos y las navieras, es que en los precios, en el peaje que se establece en la licitación, parece que son caros. Y la única forma de que no sean caros por los precios de referencia lo ven alto es que haya mucha competencia, de que haya muchos oferentes. Pero si ya hay 2 de los 5 que pueden participar que se bajan, quiere decir que si se llegan a bajar 2 más, que son Boskalis y otra de las dragadoras como Van Hoor, y queda uno solo compitiendo, que es Jan de Null, que obviamente rechaza de plano todas estas acusaciones, si queda una sola, ya el gobierno dijo que el proceso no sigue y que barajará y dará de nuevo. Así que alta tensión en la licitación por la hidrovía. Repasamos ahora la información de los mercados de granos, cómo cerraron en este arranque de semana. Empezamos por Chicago, el mercado de referencia a nivel mundial en los Estados Unidos, hoy con una jornada alcista para el trigo y la soja y bajista para el maíz. El trigo en marzo 2025, $202, una suba de 85 centavos de dólar. El maíz marzo 2025, $178, una caída de 50 centavos de dólar. Y la soja enero 2025, $361 la tonelada, una ganancia de casi $1 respecto de la jornada precedente. Vemos el mercado disponible local, valores en dólares por tonelada. La operatoria en Rosario para el trigo, el maíz y la soja fue bajista, sin cambios. La operatoria para el maíz en Quequén y Bahía Blanca. Vemos ahora el mercado disponible local, valores en pesos por tonelada. El trigo y el maíz en Quequén sin cambios, el trigo pero en alza en Bahía. La soja se negoció a 288.000 pesos por tonelada en Rosario y por supuesto el maíz 183.000 pesos en Quequén, igual que la jornada anterior. Esta fue la información de los mercados de granos en este arranque de semana. Primera pausa, enseguida regresamos con más información para ustedes. Ya venimos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Es la hora 7:30 minutos. La temperatura. Temperatura 23 grados. Y la humedad. Humedad
88%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Me pegó como un limonada, y no lo que fue tu forma de ser. Brilla más fuerte. Sonidos de verano. Música que no querés olvidar. Vivamos juntos la magia del verano. Estás en Radio Guaraní. Verano 2025, juntos, en tu radio favorita. Cuatro noticias en un minuto. Retomarán esta mañana desde las 7 y hasta el mediodía el velatorio de los restos de Jorge Lanata en la Casa de la Cultura porteña en Avenida de Mayo al 500. El periodista de 54 años murió por una falla multiorgánica tras permanecer internado los últimos 6 meses. Un hombre de Sergio Massa reemplazará a Jorge Donofrio como ministro de Transporte bonaerense. Se trata de Martín Marinucci, quien supo estar a cargo del área de operaciones de trenes argentinos. Donofrio renunció al cargo en momentos en que es investigado por presunta corrupción con la BTV y las fotomultas. Con una carta, radicales le pidieron a Victoria Villarroel que congele las dietas de los senadores hasta que el tema pueda ser debatido con el Pleno en el recinto. La misiva lleva la firma del presidente del bloque, Eduardo Vicchi. Advierten que no quieren percibir ningún aumento. El juez Ariel Lijo pidió la captura internacional del presidente de Nicaragua. La solicitud alcanza tanto a Daniel Ortega como a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Los acusa por delitos de lesa humanidad y quiere extraditarlos para ser juzgados. Estamos donde vos estás. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970. Todos los años con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. Gracias por elegirnos. Pilchas Chegente, Misiones 1540, Villa del Parque. Bombachas, camisas, remeras, chombas, botas, alpargatas, cintos con rastra, cintos con yunta, boinas, sombreros, mates, pañuelos, termos, accesorios para la dama y el caballero. Vamos por un 2025 junto. Buenos precios, atención, envío a todo el país. Chegente. 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 Misiones 1540. Barrio Villa del Parque. Es un día de alegría y felicidad. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Tornería Mecánica Pocay. Somos lo que hacemos reiteradamente. Por lo tanto, la excelencia no es un acto, sino un hábito. Estamos al servicio vial, agroindustrial, minería. Contamos con maquinarias de última generación para garantizarte calidad y excelencia. Teléfono 3774 42 46 28 en Las Heras 888, Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros.
¿Estás buscando un lugar donde la calidad y el precio es lo que te conviene? Lo de Feta es lo que estás buscando. Te ofrecemos hamburguesa, carlitos, pizzas, papas fritas, bebidas y mucho más. Te esperamos en la esquina de Castelli y Juan de Vera. WhatsApp para pedidos 3774 63 76 53 o al 3774 63 18 93. Precios, calidad y buena atención asegurados. Lo de Feta. HML Construcciones, trabajo de construcción en general. Viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774 46 97 39. HML Construcciones. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzú-Cuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú-Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de albahaca con apliques en bronce, bombillas 100% de albahaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 43 62 26. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes, con la conducción de José Estilo. Ay, 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 nena. A través de AM 970 y FM 107.1, Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides.
Este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 7, 40 minutos. Temperatura 23 grados. Humedad 88%. Este verano 2025 vivamos juntos la magia del verano. ¡Ay, está caluroso! Summer. Sí, ya sé que hace calor. Hace un calor de la gran flauta. Summer. Estás en tu señal. Verano en la radio. Estás en Radio Guaraní. Sonidos de verano. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Brisa lenta la tarde al norte de Santa Fe. En mi ruano coscojero voy camino a San Javier. En busca de aquel querer sigo acortando distancia, pero me queman las ansias por llegar a San Javier. Pero siento que no te podría abandonar jamás. Nostalgias de amor, padezco por ti. Como enfermo estoy, vivo soñando siempre en regresar. Copiando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Frutería y verdulería El Gringo te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de Chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. En los últimos días hubo serias situaciones financieras de empresas reconocidas en el agro argentino, como el caso de Surcos y Los Grobo, que mostraron una situación de default en lo que hace a los pagarés financieros en las obligaciones negociables en la bolsa. Respecto de esta cuestión y la preocupación que ha generado, hablamos con el productor Santiago del Solar. Yo creo que hay dos cuestiones que van bastante en paralelo, no 100% en paralelo, pero bastante en paralelo. Una es la situación del productor agropecuario,
que con los precios internacionales más la combinación de las retenciones, no hay número que le cierre. Y esta campaña que está transcurriendo, que vamos a cosechar en abril, mayo, junio de este año, muy difícil que haya un número positivo, habrá algunos que ganen algo, pero la mayoría va a ir a quebrando, ¿no? El número es imposible que dé bien. Eso por un lado, lo cual es una pésima noticia, y si no hay un cronograma de baja de retenciones, los precios internacionales, bueno, los que saben dicen que no va a haber una recuperación. Por otro lado está esto último, estas empresas que cayeron, o dejaron de pagar, mejor dicho, los compromisos, lo cual es una noticia malísima, que les llega a toda la cadena de comercialización por igual, pero yo entiendo que es una situación puntual de esas empresas en particular. Si uno mira a las que presentaban balance ante la Comisión Nacional de Valores hace muchos años, que presentaban balances en rojos, entonces presentaba balance en rojo 1 año, 2, 3, 4, 5 años, evidentemente se estaba gestando algo allá atrás, que cualquier movimiento macroeconómico o error de financiamiento, etcétera, iba a terminar en algo como lo que terminó ahora. Fue muy abrupto, no sabemos mucho hasta dónde llega, eso es cierto, porque una cosa es la firma Red Surcos, ¿no? que vende insumos, bueno, no sé cómo reestructurar su deuda, pero se sabe cuánto es. Lo otro es una empresa que tiene acopio, que tiene gente que le entró a fijar mercadería, etcétera, etcétera, y bueno, eso no sabés cómo termina. Por ahí eso se paga, por ahí eso se busca un plan de pagos, no sé, pero estamos todos expectantes a ver qué va a pasar con esos productores que tienen grano entregado en la empresa que tiene acopios por todos lados. Profundizó aún más sobre la crisis financiera de las empresas del agro por esta situación coyuntural que vive el sector. Sin duda el manejo particular de esas empresas, como dije, hay algunas que presentaban balances muy negativos durante muchos años, o sea, tenían problemas intrínsecos. Estas empresas también recordemos que básicamente el negocio de formular agroquímicos en Argentina era tener una barrera muy importante de la importación, hasta 35% de arancel había para importar los productos formulados, eso los protegía a estas empresas, podían importar el principio activo, formularlos en Argentina y vendérselos a los productores con un margen enorme. Eso era un negocio que funcionó durante un tiempo. Mauricio Macri redujo esos aranceles de importación, no tanto, pero lo redujo mucho más el gobierno de Milei, que hizo bien. La verdad que es una prebenda muy importante, que no tienen por qué tener los 4 o 5 que formulen. Eso los pudo haber afectado también. Pero de todos modos fue un mal manejo financiero y muchos años de pérdidas, que algún día se tiene que materializar eso. Después, estas empresas que decís, hay empresas prolijas, que funcionan bien, que no tienen estos inconvenientes, que siguen trabajando, son austeras. También hay muchos que creyeron que tocaban el cielo con las manos, que hacían alarde de riqueza y ostentación, y bueno, y resulta que eso no era tan así, era todo deuda y malos manejos que un día se pagan. Yo no creo que esté agotado del todo, sí que es mucho más chico todo, se achicó muchísimo, hay lugar para menos y para los más eficientes. Lo que sí hay que tener un cuidado bárbaro, porque obviamente no son los únicos estos que han tirado manteca al techo durante un tiempo y resulta que ahora, a la hora de pagar los costos, le pasan la cuenta a otros, ¿no? No sé si la van a pagar ellos, me parece que la cuenta la van a pagar los otros, los que confiaron. Justamente los otros son en este caso los productores, ¿no? Que van a terminar posiblemente haciéndose cargo de una situación de pérdida cuando no debería. Así es. Esas cosas pasan. Convengamos que los acopios tampoco tienen como los bancos tienen un encaje. Vos depositás dinero en un banco y eso está regulado, dónde se puede prestar esa plata, etc. Un acopio le entran muchísimas toneladas de grano y el acopio te emite un certificado de depósito y por ahí vendió la mercadería, no está calzado, está descalzado, en fin, todas esas cosas son peligrosas. Es un juego muy peligroso del acopio. Sobre esta situación también conversamos con el economista y especialista en negocios agropecuarios, Salvador Vitelli. Yo creo que es un mix de cuestiones. A ver, hay temas intrínsecos al manejo financiero de las firmas que están en cuestión. Estamos hablando de empresas muy apalancadas, donde el año pasado
se aprovechó mucho la colocación de deuda, por ejemplo, a tasas negativas. Recordemos el año pasado con las expectativas devaluatorias que había y demás, y la necesidad por cobertura dollar link, se emitían, por ejemplo, pagarés a tasas negativas, o sea, te pagaban por tomar dinero básicamente en el mercado, y además en un contexto de insumos, estoy hablando de agroquímicos y fertilizantes, mucho más caros que los actuales. Entonces, un fuerte apalancamiento, un sobrestock por parte de productores el año anterior, hoy con una menor capacidad de compra y ese mayor caída de precios, bueno, se da como un clima perfecto para donde el estrés financiero comienza a suceder, y bueno, es un poco lo que estamos viendo. Sin duda es que el sector se encuentra muy rezagado en términos de poder adquisitivo, y eso hace que en definitiva las compras que puedan llegar a hacer este año incluso son algo menores, pero que en definitiva está muy influenciado por lo que sucede en términos intrínsecos empresariales de las empresas que mencionaste. Salvador, ¿supones que este es un problema financiero transitorio de estas empresas o puede ser un problema económico estructural para ellas? Es un problema donde algunas empresas van a estar mucho más complicadas, otros con algo más de espalda. A mí lo que yo hago hincapié, lo que pongo énfasis es en la cadena de pagos. Es decir, el problema no queda solamente intrínseco en la empresa, sino también de cómo afecta a toda la cadena que está vinculada a dichas empresas. Recordemos que allí hay empresas que son bastante grandes y que se mueven con mucho canal comercial, y bueno, justamente el problema de la cadena de pago es: yo te incumplo a vos quizá con ese flujo que lo tenías calzado con otro flujo de pago, también incumplís, y así se arma un efecto dominó que, bueno, esperemos que no suceda. Salvador Vitelli, en otro fragmento de la entrevista, también habla del impacto que ha tenido esta situación, este default de varias empresas agropecuarias en la cadena comercial. Es uno de los afectados. Cualquier acreedor de dichas firmas es plausible de tener algún inconveniente. La cuestión allí, bueno, es el alquiler de tierras, en definitiva estar aún más apalancado. Es decir, son situaciones donde el estrés financiero genera bastantes problemas. Recordemos que, por ejemplo, hoy para salir a sembrar, el margen en campo alquilado para soja, por ejemplo, es negativo. Es decir, uno sale a sembrar y pierde dinero. Entonces, aquel que tiene que salir a sembrar, ese margen negativo es netamente negativo. Aquel que tenga campo propio le da cierto colchón de liquidez el no tener que salir a alquilar, pero en definitiva se está comiendo parte del capital. Así que es una situación bastante endeble para todo el sector, y bueno, sí, a todos aquellos acreedores que sean parte de estas firmas, imagino que no estarán demasiado relajados, pero bueno, veremos en el mercado. Yo creo que el mercado, por ejemplo, de pagarés se va a poner un poco más complicado. Ya venía bastante rezagado las colocaciones y las tasas que se podían llegar a hacer. Me parece que ahora el mercado va a tomar aún más cautela en este sentido, y se va a ver reflejado en tasas y montos. Así que es una situación que es un poco para despertar y empezar a ver cómo hoy el sector está con baja renta. Más allá de las cuestiones intrínsecas que comenté al principio, me parece que tenemos que hacer foco en la cadena de pagos y en esta baja renta que les comento, que en definitiva lo que se está pidiendo fuertemente en el sector, o por lo menos desde la parte de productores, es la baja de derechos de exportación. Y respecto de esta situación, también conversamos con Lucas Marianos, el flamante titular de Coninagro, una de las entidades que conforman la mesa de enlace, y reflexionó sobre esta cuestión. De alguna manera esto es un termómetro que está evidenciando la situación en la que se está viviendo en el campo. Los números se han achicado de sobremanera, los precios han bajado muchísimo. Opinarte puntualmente de esas situaciones sería irresponsable de mi parte, no conozco los pormenores, me parece que deberíamos esperar un poco más, y creo que no estaría lo suficientemente a la altura para responderlo. Lo que, bueno, es ineludible e inevitable es hablar de lo que mencionabas vos, de la presión tributaria. No hay, por algunos informes de algunas fundaciones que hemos visto en estos días, no hay ningún producto que esté por debajo del 50% de presión tributaria, o sea que eso hace prácticamente inviable. Si a esto le anexamos, no digo el tipo de cambio, creo que es política monetaria del gobierno, es la que ha definido. Probablemente a lo mejor
si nosotros buscamos revertir nuestros números con el tipo de cambio, probablemente generemos otros inconvenientes en la economía, pero bueno, más allá de eso, la realidad es que hoy, tal cual está dada la situación, los números no están dando, y anexado a eso es que esperemos que no se cumplan algunos pronósticos que pronosticaban algo de dificultades en lo climático, porque la verdad es que sería probablemente de suma gravedad y podríamos llegar a perder nuevamente varios productores. Hablamos ahora de las monedas, le contamos cómo cerraron el mercado argentino, las principales monedas. Empezamos por el tipo de cambio básico, el euro y el real sin modificaciones. El dólar Banco Nación hoy cerró el arranque de semana en alza, 1.012 pesos con 50 centavos para la compra, 1.052 con 50 para la venta. Dólar divisa Banco Nación también en alza, 1.029 para la compra, 1.032 para la venta. Tipo de cambio efectivo descontado los derechos de exportación para un básico de 1.063 con 96 centavos. Empezamos con el trigo y el maíz, que pagan un 12% de este impuesto. El tipo de cambio efectivo 936 con 30. La soja 33% es el derecho de exportación, el tipo de cambio efectivo 712 con 85. Derivados de la soja 31% del derecho de exportación, 734 con 15 el tipo de cambio efectivo. Derivados del girasol y harina de trigo con un 7% de derecho de exportación, el tipo de cambio efectivo 989 con 50. Carne vacuna, por último, 6,75% es el derecho de exportación, el tipo de cambio efectivo 992 pesos con 15 centavos. Dólar alternativo, repasamos cómo arrancó la semana para las principales alternativas al dólar. Ahí estamos viendo ya los dólares financieros. El dólar Mepo Bolsa arrancó la semana en alza, 1.175 con 28 centavos. El dólar contado con liqui, 1.191 con 82. El dólar Blue sigue subiendo en el mercado paralelo después de tocar los 1.050 pesos y hoy cerró la jornada en 1.230 pesos. Dólar exportador Matbarrofex, 1.060 con 43 centavos, también en alza respecto de la jornada anterior. Nueva pausa, enseguida volvemos. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. La ruta 25, camino hacia Libertad, a 15 kilómetros de Curuzú, se encuentra Parada Acuña, su gente, las casas, el eucaliptal. En esos patios de tierra se tocó este chamamé. Allí está Don Coutinho, los Sosa y los Machado, que farra suelen hacer. Famosa parada del 50, casa de piedra, las vías del tren. La historia de Hila, haciendas Cara Blanca, Tajamar y Monte al amanecer. Los pajaritos cantan en el espinillar, cardenales rojos, alegres zorzales, ruidosas cotorras y otras aves más le dan alegría a ese lugar. Es la hora 8 en punto. Desde Curuzucuatía, estás en Radio Guaraní. AM 970 y FM Guaraní 107.1.
somos el aire que más te gusta. Siempre antes, con la verdad. 2 minutos de noticias. Despiden los restos de Jorge Lanata. Hasta las 11:30 de la mañana continuará en la Casa de la Cultura, en Avenida de Mayo al 500, el velatorio del reconocido periodista que falleció ayer a los 64 años de edad tras una larga internación. Fue recordado en las redes sociales por legisladores y ministros, entre ellos Patricia Bullrich, quien dijo que marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción que tanto daño le hizo al país. Medios internacionales destacaron también su figura y lo definieron como un referente de América Latina y un innovador que revolucionó el periodismo argentino. Destacadas figuras, familiares y amigos llegaron hasta el ex edificio del diario La Prensa para dar su último adiós y desde esta hora vuelven a abrirse las puertas hasta el traslado al cementerio Jardín de Paz en Florencio Varela. Renunció el ministro de Transporte bonaerense Jorge Donofrio, quien era investigado por corrupción. Presentó su dimisión por motivos personales en medio de la causa que se le sigue por supuestas irregularidades en los trámites para las fotomultas y la BTV y será reemplazado por el ex titular de Trenes Argentinos Martín Marinucci. Sobreseyeron a Gonzalo Montiel en la causa por presunto abuso sexual. Lo resolvió el juez de garantías en lo penal número 5, Gustavo Banco, tras coincidir con el fiscal Luis Broña en que el hecho denunciado en 2009 por una joven no existió. Todo lo que pasa, todo el día. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Tu mascota saludable se enfoca en brindar atención veterinaria gratuita a perros y gatos, incluyendo desparasitación, vacunación y castraciones. A través de este programa, brindamos a los vecinos las herramientas necesarias para lograr el bienestar de sus mascotas. Además, desde el área zoonosis se continúa abordando la prevención de enfermedades vectoriales con fumigaciones para el control de plagas urbanas en domicilios y espacios verdes. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Dos grandes películas de Disney para cerrar un año a puro cine. A las 17 horas, la espectacular Moana 2 en 3D. Y en las funciones de las 19 y 21:30, el estreno de Mufasa, El Rey León. En Curuzú, Cuatiá, el cine de la rural es tu salida. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo.
Picanas recargables para ganado. Rebenque, la picana para ganado más potente del mundo. Autonomía con plena carga. 4.000 disparos. Marca y modelo registrados. Fabrica y garantiza La Casa del Electrificador. Teléfono 3456 49 98 40. Chajarí, Entre Ríos. Recuerde que a un buen hacendado o transportistas de hacienda como usted siempre lo acompaña un rebenque. Viejo Alcibiades, mi canción quiere decirte. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos. Abrió en Curuzucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzucuatiá, Corrientes. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Fanoso. 3774 447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto.
Este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, estaremos compartiendo el especial de Año Nuevo. Vamos a estar despidiendo el 2024 y recibiendo el 2025 junto a todos ustedes, con la conducción de José Estilo. Ay, 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 nena. A través de AM 970 y FM 107.1, Radio Guaraní. Oye, mujer. No te olvides, este 31 de diciembre, a partir de las 22 horas, el especial de Año Nuevo con José Estilo. Oye, mujer. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 8, 10 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 87%. Subió la temperatura. Subió la temperatura. Y también los Super Hits. Verano 2025. Armamos todo para que este verano 2025 sea el mejor. Playlist increíbles, programas divertidos y claro, vos acompañando de donde estés. En esta época del año, renovás el placard, tu habitación, pero lo que no cambiás es la radio que suena todo el tiempo. Todo el tiempo. Verano 2025, cargado solamente de super canciones. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Es la noche quien te acuna en su regazo de luna, quien te enciende las estrellas para que guíen tus huellas y realcen la hermosura de tus ojos de ternura, de tu pelaje tután, de esas patitas tan negras danzando en el pajonal. El sol te ha visto soñar, el lucero trasnochar, con un andar de gacela y una eterna soledad. Las flores que en primavera embellecen tu lugar, en invierno se hacen miel y te ofrendan su manjar. Muchos ponen su bondad para salvarte, Aguará, pero está, también está, aquel que no te perdona, que entre ignorante y añá cegado de tradición da muerte a tu libertad. Procuro en mi religión entender al corazón que te lleva a la extinción, rebosado de leyendas y una gran superstición. En noches de luna llena, el lobizón te condena, y la gente que no entiende que sos un hijo de Dios. Quiero salvarte, Aguará, acunarte entre mis brazos, regalarte libertad y un camino de esperanzas donde tus huellas se esparzan, se puedan multiplicar. A hoy cóbara, hoy cobébara. Vente a tu cara pequeña en la brisa del alba, la flor del olvido. Patitas de junco costero, pelito de ciervo, vení que te quiero. Es triste pensarte aterido, ojitos de estrella que muere en el río. Queremos salvarte, chamigo, gurises del pago, ofrézcanle abrigo. Aguaragua azul, luz del pajonal, sol de invierno frío. Aguaragua
Guasuche, agua de miel, quiero darte abrigo. Virgen de Itatí, bendecilianga, es un correntino que no tiene paz. A Guaraguazú quiero darte un nido. Es triste pensarte aterido, ojitos de estrella que muere en el río. Queremos salvarte, Chanino, gurises del pago, ofrézcanle abrigo. A Guaraguazú, luz del pajonal, sol de invierno frío. A Guaraguazú, agua de miel, quiero darte abrigo. Virgen de Itatí, bendecilianga, es un correntino que no tiene paz. A Guaraguazú. Quiero darte un nido. Saliendo al campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Frutería y verdulería El Gringo te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo. Arrancamos hablando de lechería y de la situación que ha dejado un 2024 con menor oferta y con buenos precios para los productores, que recompuso la situación de rentabilidad. Hablamos al respecto con Andrea Pacerini. En el otoño-invierno ya tenías una relación favorable porque en los últimos meses del 2023 y en los primeros meses del 2024 la corrección del precio del litro de leche fue furibunda de la mano de la caída en picada de la producción nacional, fruto de ese desierto que atravesamos en los años previos. Y por otro lado, empezó a bajar el precio de las commodities a nivel internacional y a nivel doméstico, sin haberse tocado los derechos de exportación, y a la vez se eliminaron definitivamente los derechos de exportación de los lácteos. Entonces vos tenés una serie de variables que confluyen en que la foto de hoy, pues podríamos mencionar otras, pero creo que las principales ya las mencioné. La foto de hoy de la lechería, sobre todo además mirando el resto de las producciones netamente agrícolas o la ganadería de carne, son bastante horribles, unas más horribles que la lechería hoy es la niña bonita de lo que serían las grandes producciones del área pampeana, ¿no? En parte, la muy buena foto de la lechería está vinculada con que los agricultores netos se están hundiendo, con que tienen una rentabilidad negativa, tienen números de quebranto. Pero además hay un tema de concentración que más tarde o más temprano es común a todos. O sea, yo siempre hablo de la concentración de menor cantidad de tambos en menos manos, tambos cada vez más grandes, los tambos han necesitado ser cada vez más grandes para poder sobrevivir. Pero miremos los censos y demás, o sea, con la pyme agrícola es exactamente lo mismo. Entonces, ¿quién puede sostener hoy? Bueno, obviamente, campo arrendado, pero uno cuando hace el número profesionalmente tiene que poner costos a la tierra siempre, con lo cual es toda una distorsión, y es una distorsión que se arrastra desde hace 1500 años. Entonces, creíamos, o al menos nos habían prometido, actual gestión, que ya lleva un año, iba a empezar a corregir estas distorsiones, y todavía no ha empezado en lo que tiene que ver con los derechos de exportación de distintos commodities agrícolas, ¿no? Respecto de la situación de la lechería, también hablamos con Jorge Olmedo desde los grupos CREA, y da su punto de vista y el de la entidad, por supuesto, de lo que está pasando con este sector.
Muy positivo, más si lo comparamos con el balance que hicimos en el 2023, que veníamos, digamos, de muchos meses de quebranto y de una situación con poca expectativa y, digamos, no solamente los temas climáticos, la chicharrita, o sea, ya parecen temas viejos, por suerte, más relaciones de precio, el dólar soja 1.2. Bueno, todos temas que los repaso porque de alguna manera impactaron en el 2024. Todavía vamos con una merma acumulada del 8,5%, estimamos cerrar en el 7% por debajo del año anterior, pero bueno, ya noviembre mostró, según los datos del OCLA, 1,5% por encima de noviembre del año pasado, que ya era un mes golpeado. Así que desde hace varios meses, por lo menos la producción se viene acomodando de 2 años muy malos y de a poquito recuperando volumen, de a poquito las vacas también se han ido acomodando, porque convengamos que este es un negocio, hacemos biología y las vacas cobran también cuando vienen las malas épocas. Así que bueno, la recuperación de los volúmenes y por supuesto que vemos el 2025 con bastante optimismo y con algunas luces amarillas nomás, digamos, pero con optimismo, digamos. De movida el clima no es un mal dato porque son de las variables que no manejamos y en líneas generales, si bien es muy heterogéneo como ha estado lloviendo y la situación de los cultivos, cuando vemos los mapas de disponibilidad hídrica, son bastante erráticos, todavía nos quedan partidos por jugar, ¿no? Para asegurar lo que serían los voluminosos del 2025. Desde el punto de vista de las relaciones de precio con los granos, esta apreciación del precio, que si bien nos complica la importación, bueno, está haciendo que parte de la alimentación, que es la parte de concentrado y forraje, digamos, tengamos valores con muy buena relación con el litro de leche, en algunos casos, digamos, haciendo algunas marcas récord, con lo cual, en general, lo que nosotros llamamos litros libres, en casi todos los sistemas están dando muy bien, sobre todo en los más confinados, los más intensivos, con lo cual esperamos, de la mano de eso, esperamos un aumento de la producción para el año entrante. En la última encuesta SEA que hizo CREA, recuerdo que hay una proyección de crecimiento para el año que viene, tanto por producción individual como por cantidad de vacas en ordeñe para todos los tambos CREA, digamos, ¿no? Y calculo que eso va a ser tendencia nacional. No nos olvidemos que en el 23 el rodeo se achicó mucho por venta de vaca. La venta de vaca a Rusia fue un salvavidas en su momento para las partes financieras de los tambos. El 2024 lo cursamos de a poco recuperando el rodeo, pero arrancamos con pocas vacas y lo estamos cerrando, yo creo que bastante en equilibrio. Y bueno, el 25 mostrará un poco la suma de un año donde la vaca comió bien, va a mostrar lo que tiene para dar y digamos y los tambos van a estar con la mayor cantidad de vacas en producción posible, digamos, ¿no? Guillermina Maces, de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires, se habla de los desafíos para el sector lechero durante el 2025. Es una actividad que tiene mucho ciclo, mucha subida y bajada, y sería fundamental, no te digo en este momento que se replique exactamente así, pero sí sería fundamental que estemos en terreno positivo de manera permanente, ¿no? La siembra de reservas de los maíces, estamos esperando muy buenos rindes por cómo se está dando el clima, ¿sí? Comparado contra el año pasado, tenés mucha más superficie con maíces de primera que de segunda, para silo, ¿no? Por ejemplo. En pasturas, y acá te hablo puntualmente por Cuenca Oeste, ¿no? Estamos mucho mejor que el año pasado. El porcentaje, si se quiere, de pasto en dieta hoy es muy bueno, con lo cual, en el presente, buen porcentaje de pasto en dietas. Reservas que, aislando efectos extremos que pueden darse en casos puntuales, todo indica que vamos a tener mejor, digamos, calidad de los silos
y más cantidad, con lo cual desde ese lado, y bueno, y también venimos con vacas que han estado comiendo mucho mejor de lo que fue el año pasado a esta altura. Así que en la medida en que cada productor haya manejado relativamente bien sus recrías, todo indicaría que tendría que haber un crecimiento. Y si uno ve países como por ejemplo Uruguay, a ver, nuestros vecinos lo pueden hacer y son productivos y son eficientes, con lo cual si nuestros vecinos pueden, nosotros tenemos que poder. En la Cámara consideramos que los productores de leche tenemos que estar preparados para que eso venga. En algún momento va a venir y tiene que pasar, tiene que ser así. De manera gradual sería lo ideal. Más que nada hablo por el tema soja, que es un porcentaje alto de retenciones, ¿no? Y además impacta en los alquileres. Pero bueno, yendo a lo que es el costo de alimentación, hay que ser bien eficientes, creativos y obviamente maximizar el porcentaje de pasto en dieta. Argentina hoy está en un proceso de cambio, si se quiere. Se discute si el dólar está atrasado o no está atrasado. Está clarísimo que hay, si se quiere, un ajuste del costo argentino que impacta en todas las actividades. La lechería no es una excepción y que ahí hay que hacer reformas que llevan su tiempo. De hecho, la lechería, entiendo que ya el año que viene puede llegar a ser un problema para la lechería en términos de, sabemos que hoy el precio de exportación, el poder de compra que tiene incluso es menor que hoy el precio de la leche cruda de hoy, con lo cual, con un tipo de cambio que, si se quiere, está o en parda la inflación en pesos o un poco por debajo, ¿no? La devaluación mensual, el crawling peg, todo indicaría que hay un costo argentino que hay que bajar, ¿no? Si necesitamos ser más competitivos. Si no se va a devaluar para buscar esa competitividad a través de esa vía, tiene que haber un ajuste por el lado del costo argentino, que es toda la maraña de impuestos, y la verdad es que es alto. La presión impositiva es alta, no se discute. Recibimos ahora a nuestro compañero Leonardo de Benedictis. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a mirar, como hacemos habitualmente, la proyección semanal, lo que se espera para estos próximos 7 días en términos de lluvia, de temperaturas mínimas y máximas a lo largo, ya tendríamos que decir, del mes de enero, de los primeros días de enero. Solo mañana se suma a esta situación y después los primeros días del mes de enero. Y vamos a ver qué es lo que podemos tener con respecto a las precipitaciones, fundamentalmente porque viene una semanita compleja, una semana en la cual hay sectores que no van a recibir prácticamente nada de lluvia. Fíjense que hay colores en muchos sectores del país y 2 núcleos en blanco, uno en el noroeste patagónico y el otro en el sur del litoral norte de Buenos Aires, este de Córdoba. Ojo en esa región. Después esto se va a ir actualizando, vamos a ir viendo cómo evoluciona y todo, pero por ahora tenemos esos 2 núcleos complicados para esa región en particular, porque no se espera absolutamente nada de lluvia. Así que ojo en esa región en particular durante estos próximos 7 días. Otras cuestiones a destacar con respecto a la presencia de lluvias es lo que puede pasar a partir de esta noche, madrugada de mañana en realidad, sobre la provincia de Santa Cruz. Si se llegan a dar esos acumulados, son registros muy importantes. Para esas latitudes estamos hablando de lluvias muy copiosas, así que ojo entre esta noche, madrugada de mañana, que es el momento en el cual se empiezan a potenciar estos eventos. Ya hay una alerta del Servicio Meteorológico emitida por probables lluvias abundantes. Bueno, insisto, si se llegan a dar estos acumulados en esa zona en particular, ojo, porque puede dejar registro bastante importante. Por otro lado tenemos la franja central del país. Bueno, lo que decíamos recién, el noroeste patagónico no tenemos nada. La franja central tenemos Buenos Aires, algo en La Pampa y después la zona cuyana con el oeste de Córdoba. Esa zona sí se espera que a lo largo de estos próximos 7 días algo de lluvia tengamos. Son fenómenos aislados, erráticos, puntuales, no es un gran volumen, pero están presentes. Ahora, si nos vamos al centro-oeste, norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, oeste de Uruguay, en blanco en su totalidad, nada de lluvias a lo largo de estos próximos 7 días. Así que atentos a esa zona, después vamos a verlo y combinarlo con el tema de las temperaturas. Y en la parte norte, sí, ahí hay algo más activo, fundamentalmente el noroeste argentino, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, no tanto Chaco y Formosa. Ojo, Chaco y Formosa junto con Paraguay van a tener lluvias, van a tener tormentas, pero van a ser puntuales. Entonces puede darse esa situación típica que tenemos, sobre todo en verano, que se da esos eventos
de tormenta muy importantes que en algunas localidades registran 60, 70, 80 milímetros y hacemos 10 kilómetros de ahí y no llovió absolutamente nada. Bueno, esa situación errática en Chaco esta semana se puede dar fundamentalmente el día viernes. Con respecto a las temperaturas, bueno, con las mínimas no hay grandes novedades. Los valores más bajos de la semana van a estar entre 6, 8 y hasta 10 grados en el sur argentino, franja central entre 12, 14 hasta 16 grados y en la parte norte entre 16 y 18 grados, con lo cual no hay grandes novedades. Con las máximas sí hay novedades. ¿Por qué? Porque venimos de un diciembre muy benévolo. Y esta es la primera vez que vamos a tener una semana de calor. Vamos a tener varios días consecutivos con altas temperaturas. Entonces, ojo con estos valores. Son totalmente normales. Estamos hablando de temperaturas de 26, 28 grados para el sector patagónico, una franja central con valores de 32, 33, 34 grados, que es algo normal para un mes de enero. Es algo típico. Hemos tenido un montón de veces que la situación se da con este tipo de características. Además, tenemos que considerar que es la temperatura más alta prevista de toda la semana, con lo cual es algo normal. Pero como venimos de una situación tan tranquila en cuanto a temperaturas en el mes de diciembre, que esta situación hace que sea preocupante. Y además, por ejemplo, Santa Fe, Entre Ríos, que se espera que no tengamos nada de lluvia y que las temperaturas máximas estén alrededor de los 33, 34, 36 grados, eso lo hace aún más preocupante porque empiezan a aparecer famoso estrés de las condiciones que, bueno, empiezan a ser cada vez más complicadas. Y después tenemos la franja norte, que también va a tener valores entre 36, 38 hasta 40 grados tranquilamente, con las más elevadas, como siempre, sobre Formosa y Paraguay, que sería el punto más cálido de todo el territorio nacional. Ahora es momento de pausa, que no se vayan. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatia, Corrientes, Argentina. Cuatro noticias en un minuto. El próximo año el gobierno avanzará con un nuevo proyecto de reforma laboral. Hay un guiño de la Casa Rosada, una iniciativa que promueve cambios en la ley del contrato de trabajo que estaban incluidos en el DNU 70. Buscarán consensuarlo con sindicalistas y empresarios. Echaron a su secretaria de Turismo, Yanina Martínez, por irse de vacaciones al exterior sin autorización. La funcionaria se había ido de viaje sin avisar y días después el titular del área, Daniel Scioli, le solicitó la renuncia. Renunció al ministro de Transporte bonaerense Jorge Donofrio. El ahora exfuncionario venía desgastado por una causa que investiga maniobras de corrupción con las fotomultas de tránsito y la BTV. El ministro Luis Caputo pisa los aumentos en tarifas de servicios públicos para acelerar la baja de la inflación en el inicio del 2025. El ministro de Economía definió que gas, luz y combustibles suban por debajo del 2% en enero, con la intención de que el IPC perfore ese piso lo más rápido posible. Estamos donde vos estás. Temperatura 26 grados. Humedad 85%. Deseamos que cambien muchas cosas en su vida, menos su radio. AM970, todos los años, con usted. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Atención hinchas de Racing, Juan Aníbal Anciar y Alberto Orlando Toledo los invitan a gran convocatoria para el domingo 19 de enero del 2025 a las 20 horas en el Hotel Residencial Avenida, con el fin de crear una nueva filial en nuestra localidad. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio Jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3.
En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Cruzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Brenda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Premix y Expeller de soja granazo. Nutrición animal de alto estándar que potencia el rendimiento de tus rodeos. Solicita asesoramiento para formular tu ración a la medida de tus objetivos. Premix y Expeller de soja granazo con un óptimo y estable nivel de grasa y proteína. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzucuatiá. Ruta 119, kilómetro 34.5. Teléfono 3446 640474 o 3446 59 40 55. ¿Estás buscando disfrutar aún más tus mates? Eterna Tradición 2 te ofrece toda la variedad y calidad que te mereces. Más de 60 modelos en termos, gran variedad en mates con virola de acero y también virolas de alpaca con apliques en bronce, bombillas 100% de alpaca, yerberas, vasos cafeteros, pavas, cintos, mochilas materas y mucho más. Para más información, visítanos en nuestro Instagram, Eterna Tradición 2, o escribinos al 3774 436226. Te esperamos en Rivadavia 956. Eterna Tradición 2, la calidad que te mereces. Voy a reír, voy a bailar, vivir vida. Mes del afiliado en Previsora del Paraná. Acércate y lleva ese electrodoméstico que tanto buscas y abona con todos los medios de pagos adheridos. Además, te lo llevamos a tu hogar sin cargo. Te esperamos para celebrar el mes del afiliado en Previsora del Paraná. No todos los años la vida nos brinda las mismas motivaciones y oportunidades. El secreto para siempre salir adelante está en ser agradecidos y vivir la vida con el corazón y el alma. Salud, amor en familia y mucha paz para todos ustedes en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son los deseos de la psicóloga Valeria Romina Barrientos.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita Todoticket.ar. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 8, 40 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 84%. Este verano 2025, el sol brilla más fuerte. Las olas te llaman y nosotros te acompañamos en cada paseo por la playa. Radio Guaraní. Música veraniega en tu frecuencia. Tu Radio Summer. Vacaciones, donde vayas. Summer. Estamos en todas partes. Junto a vos. Estás en Radio Guaraní. AM970 107.1. Somos el aire que más te gusta. Tu Radio Summer. Saliendo al campo. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. Haciendas Federales SRL, consignataria de Hacienda, uniendo el país con negocios ganaderos. Frutería y verdulería El Gringo te ofrecemos papín, lima, jengibre, queso casero, salame de chajarí y todos los días descuento del 35% pagando por modo BNA del Banco Nación. Frutería y verdulería El Gringo. Saliendo al campo. Nos vamos a Rosario, está Iván Vasilevich en la Bolsa de Comercio con todos los detalles de la operatoria granaria. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos una vez más desde el recinto de operaciones de la Bolsa de Rosario para compartir la información más relevante del día. Comenzó una nueva y breve semana de operaciones en una jornada que puso fin a la actividad comercial del año en la plaza local. La rueda reflejó cierta continuidad en la dinámica de operaciones, manteniéndose en consonancia con lo observado el viernes pasado. La soja registró un leve recorte en la cantidad de compradores con precios que abrieron la jornada por debajo de los niveles previos,
aunque con el correr de la sesión las cotizaciones se fueron actualizando gradualmente hasta alcanzar los valores de la sesión anterior. En cuanto al maíz, destacó la ampliación del abanico de posibilidades de entrega hasta el mes de julio, con ofrecimientos dispares y un volumen de operaciones relativamente estable. Por último, el trigo mostró propuestas de compra sin cambios para las entregas más cercanas, mientras que las posiciones diferidas registraron variaciones mixtas, manteniéndose como el cultivo de perfil más bajo en términos de actividad comercial. Respecto a lo acontecido en el plano internacional, el mercado de Chicago finalizó en terreno mixto. El trigo cerró con leves ganancias en una jornada de ajuste de posiciones por el fin de año, mientras que los operadores siguen de cerca el impacto del clima seco en los cultivos rusos durante la temporada de siembra. Por su parte, tras una sesión volátil que marcó nuevos máximos de 6 meses, el maíz anotó pérdidas en sus contratos debilitados por los bajos volúmenes negociados que acentuaron la volatilidad mientras la toma de ganancias presionó al mercado. Finalmente, la soja culminó con leves alzas luego de una jornada fluctuante, encontrando soporte en las inquietudes de los operadores en torno al clima en Argentina. Ahora, como hacemos siempre, pasamos a compartir los mejores precios ofrecidos abiertamente hasta las 17 horas en la jornada de hoy. Comenzando por los cereales en el mercado de trigo, se ofertaron 195.000 pesos por la mercadería con entrega disponible, mientras que la descarga en marzo del 2025 trepó hasta los 198.000 pesos por tonelada. Respecto al maíz, la oferta se encontró en los 187.000 pesos por la mercadería con entrega disponible, mientras que $175 fue el precio propuesto para la descarga en marzo del año próximo. Por el lado de la soja, 285.000 pesos fue la mejor propuesta del día por la mercadería con entrega disponible para las fijaciones, mientras que el girasol no contó con valores abiertos de referencia. Finalmente, en el mercado de sorgo se ofertaron 165.000 pesos para la descarga inmediata y $160 para entregar en mayo del 2025. Esto fue todo desde aquí, cortesía de la Bolsa de Comercio de Rosario. Que tengan todos muy buen cierre de año. Volvemos a estudios con ustedes. Gracias, nos reencontramos. Y ahora repasamos el pronóstico del tiempo. Bueno, y ahora sí vamos a mirar las perspectivas para la jornada en la cual empiezan a aparecer algunos núcleos de tormenta. Ya de hecho esta noche están apareciendo, sobre todo en el sudoeste de la zona pampeana, zonas de Cuyo, que por las altas temperaturas empiezan a desarrollar estos focos de tormenta y de a poquito se van a ir potenciando, no le digo generalizando, pero van a ir ganando fuerza. Lo otro destacado es lo que hablábamos hace un ratito, lo del sur, lo de la provincia de Santa Cruz. Fíjense que está todo para mañana. En realidad madrugada, ¿no? Ya empieza esta noche. Así que ojo, porque son acumulados importantes y todos estos acumulados se dan en estas próximas 24 horas. Con lo cual estamos hablando de una situación que para esas latitudes es grave. Estamos hablando de acumulados de 60, 70, 80 milímetros en zonas que no están acostumbradas a recibir ese caudal de agua. Así que ojo en esa región en particular, esta noche, madrugada de mañana, primeras horas de mañana, porque se pueden dar eventos de lluvia muy copiosos. Franja central del país, tenemos lluvias y tormentas sobre Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza. Una continuidad de lo de hoy, estos focos dispersos que empiezan a aparecer por las altas temperaturas, bueno, se empiezan a reacomodar y van a ir desarrollando eventos de variada intensidad. Y en la franja norte tenemos la zona del NOA, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, también con algunas tormentas dispersas durante la jornada de mañana. El resto con tiempo estable, norte de Córdoba, Santiago, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y todo el centro norte de la provincia de Buenos Aires. En cuanto a las temperaturas, no hay mucho cambio con respecto a la jornada de hoy, valores máximos y mínimos que van a estar rondando entre 8 y 10 grados en todo el sur argentino, franja central con marcas térmicas entre 16 y 18 grados, con lo cual no cambia mucho la cosa. Entre 20 y 22 grados para San Juan y La Rioja, un poco más elevada, junto con Catamarca. El resto de la franja norte, 18, 20, como mucho, 22 grados de mínima para mañana en las primeras horas. Ahora con las máximas, lo que va a pasar es que en la Patagonia y en la parte sur del área pampeana van a bajar levemente las temperaturas. En cambio, desde Córdoba hacia el norte van a aumentar, y mucho, las marcas térmicas. Ahora lo vamos a ver más detalle. En la parte sur, las máximas van a estar rondando entre 20, 22 y hasta 24 grados, un poquito más en el noreste de Chubut, que siempre tiene valores un poquito más elevados. Franja sur del área pampeana y centro sur de Cuyo, valores máximos de
26, 28, 30 grados. Hay un sector puntual con 32 grados, pero ya es un escalón menos que en la jornada de hoy. Así que ya ahí se nota un descenso térmico. Y después tenemos la franja norte, que va a aumentar la temperatura y bastante. Valores máximos que van a estar oscilando entre 34, 36, 38 grados. Y si vamos a Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta, Paraguay, va a estar rondando entre 38 y 40 grados las temperaturas máximas previstas para mañana en horas de la tarde. Así que como pueden ver, jornada calurosa con algo de inestabilidad en algunos sectores como la parte sur del área pampeana, parte de la región cuyana, y así vamos a estar despidiendo este 2024. Así que atentos a esta situación. Después, el 2025, vamos a estar hablando durante los próximos días de cómo va a evolucionar, no solamente en enero, sino también en febrero, marzo, abril, así que vamos a estar tratando de contarles un poquitito las perspectivas del mediano y del largo plazo. Nos vamos, gracias por la compañía, sigan disfrutando de nuestra programación. Chao. Saliendo al campo, un programa con aires de campo. En una cancha de taba, por un enojo cualquiera, surge un insulto atrevido y ya en medio del gentío se trenzan dos gentecueras. Bolsillos cubriendo el brazo, vagones que se entrecruzan, como un cuadro sombrío, cae un gente malherido por la ley del fierro punta. Camalotes, verde monte, saucedal, rancho humilde, brazos fuertes de la gente del lugar. Isla Costa en tu homenaje, dos acordeones un día se unieron y en armonía ofrendaron para vos esta dulce melodía de Ramón Merlo y Tarragorros.
bailar chamamé, soy engreído por demás. Le zapateo al compás de punta en punta la cancha y levanta polvadera la hilacha en mi alpargata. Y si ando medio picado y con el poncho a la rastra, le avará con zapucay de aquellos que no se empardan. Quisiera probarme así como soy, que salte en total, estoy dispuesto para cualquiera. Total, el fierro con fierro serán de igual gallardura. No conoció melladura jamás mi cabo de ciervo. En cuestiones de cuchillo al miedo no lo conozco, que si el otro es puntiagudo, el mío tampoco es mocho. Cuando andas en la mala, nunca falta un tropezón. Pero ¿para qué preocuparse teniéndolo a tata Dios? No tengo por qué extrañarme si me vuelve a suceder. Cuántas veces por ser bueno escarceando me quedé.
San Luis del Palmar, sonando este chamamé, así te quiero recordar. Yo nunca podré olvidar y en mi verso te saludo, a vos paraje celudo de San Luis del Palmar.